Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo. En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia, baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico. El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los ñus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de ñus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir. Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman.
Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado. La energía del ñu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza. Mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai, el polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. La sabana no es solo un paisaje, es un motor termodinámico. Aquí, la luz del sol es la moneda principal que impulsa una implacable economía biológica. Para los depredadores supremos, cazar no es un acto de malicia, sino un cálculo estricto. Esperar el momento exacto para capturar esa energía con el menor gasto calórico posible. En estas llanuras, los herbívoros actúan como convertidores vivos de energía, protegidos por una red sensorial hipersensible. Cuando la radiación solar del mediodía alcanza su punto máximo, la termodinámica de la sabana cambia drásticamente. A simple vista, esta matriz árida parece un vacío inmóvil y sin vida. Pero esa profunda quietud es solo una ilusión física. Para sobrevivir, la flora utiliza la microfilia, reduciendo la superficie de sus hojas para frenar la transpiración y retener la humedad celular. Al desplazarse por esta matriz árida, los herbívoros optimizan su eficiencia metabólica. Los facócaros buscan tubérculos subterráneos. Estas raíces funcionan como bóvedas biológicas, almacenando agua y almidón esenciales. Sus hocicos cartilaginosos actúan como excavadoras especializadas. El enorme cuerpo muscular de una leona genera un calor interno letal. Al entrar en un profundo estado de conservación metabólica, recarga activamente sus fibras musculares de contracción rápida con glucógeno. Está acumulando energía cinética explosiva, esperando que las ondas térmicas se disipen y se abra el punto ciego acústico perfecto. Presionados por la necesidad de ingerir calorías, los facócaros neutralizan su propio radar biológico. La fricción de excavar tierra seca crea una máscara sonora que oculta perfectamente al depredador que se aproxima. La leona utiliza garras retráctiles y almohadillas digitales especializadas para absorber el impacto, silenciando sus pisadas sobre el terreno quebradizo. Confiando en su coloración disruptiva para fundirse con la hierba blanqueada por el sol, calcula la distancia crítica de ataque mientras avanza estrictamente a sotavento, asegurándose de que su firma olfativa se aleje de la presa. La máscara acústica cae. Impulsada por una contracción explosiva de fibras musculares rápidas, la leona acelera hasta los 80 km por hora. El facócaro levanta la cabeza de golpe y su corteza visual se llena al instante con la realidad de la emboscada. El pánico desata una enorme descarga de adrenalina.
El facócero huye con la cola erguida, una bandera biológica que coordina la dispersión caótica del grupo. Emplea evasiones laterales impredecibles para romper el impulso lineal del felino. Se enciende una persecución espectacular a gran velocidad. El facócero aprovecha su resistencia evasiva, mientras la anatomía de emboscada de la leona alcanza rápidamente el umbral anaeróbico, inundando sus músculos con ácido láctico debilitante. Al lanzarse directamente a una profunda madriguera subterránea, el facócero se retira por completo del campo de batalla de la superficie. En la oscuridad, obtiene una ventaja espacial definitiva. La leona mete la pata con agresividad en el agujero, pero las garras retráctiles de un felino están diseñadas para sujetar en superficie, no para excavar con fuerza. A salvo en las profundidades, el facócero expande la caja torácica y encaja su cuerpo contra las paredes de tierra con una enorme fuerza isométrica. La leona mete la pata a ciegas en el oscuro túnel, desesperada por enganchar a su presa. Pero el facócero se ha retirado más profundo, fuera del alcance máximo de las extremidades delanteras del felino. Sus garras especializadas raspan la tierra vacía, sin lograr hacer contacto. Frente a este límite anatómico evidente, la depredadora suprema queda completamente impotente. Incapaz de extraer una presa que ni siquiera puede alcanzar, asume la pérdida metabólica y se marcha, derrotada por la simple profundidad de la tierra. Solo cuando las vibraciones de la superficie desaparecen, el facócero rompe su silencio subterráneo. Primero emerge un hocico cauteloso, realizando un riguroso barrido olfativo para confirmar que el olor del depredador se ha disipado. Al volver a la luz que se desvanece, el animal experimenta un rápido reinicio fisiológico. El sistema nervioso parasimpático se activa, eliminando el cortisol residual y desacelerando un corazón que acababa de alcanzar sus límites biológicos. Mientras la hora dorada cubre el matorral árido, el roce con la muerte queda absorbido por el crepúsculo. El ciclo se reinicia, y en esta matriz despiadada y perfectamente equilibrada, otro día ha sido conquistado. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos.
Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente. Y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los Ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido, solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución, solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del Ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del Ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. ¿Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras? ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del Ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba, abrazada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva.
Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. La distancia desaparece. El impacto es catastrófico. Con casi 140 kilos de músculo y el impulso de la carrera, la leona desequilibra al ñu y derriba al pesado herbívoro con precisión calculada. La resistencia del ñu acaba cediendo. La leona cierra sus poderosas mandíbulas alrededor de la tráquea, ejerce cientos de kilos de presión y pone fin rápidamente a la lucha al privarlo de oxígeno. Este es el desenlace inevitable de una persecución ancestral. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esa energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago, extremadamente ácido, está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. Tierra agrietada ha permanecido en un estado de animación suspendida. No se trata simplemente de un cambio de tiempo. Mientras la presión barométrica se desploma, un volátil, señal química, viaja con los vientos que se aproximan. Es un violento despertar biológico que se extiende por todo el continente. Abajo, los grandes herbívoros se afirman contra las cegadoras tormentas de polvo. No huyen. En lo alto del dosel, la intrincada arquitectura de las aves afronta su prueba definitiva de resistencia mecánica. En la atmósfera, la presa se rompe. Millones de litros de agua golpean la tierra reseca, enfriando al instante la sabana y arrastrando meses de desesperada resistencia. En medio del diluvio, se desarrolla una silenciosa maravilla biológica. Al transformar sus plumas en un dosel viviente e hidrófugo, no se limita a detener la lluvia, irradia un calor endotérmico capaz de salvar vidas, convirtiendo su frágil cuerpo en un auténtico santuario. Cuando la
furia inicial de la tormenta se suaviza hasta adquirir un ritmo constante y revitalizante. Los habitantes más pequeños de la sabana emergen de sus refugios. El diluvio ya no representa una amenaza. Se convierte en un balneario evolutivo. Al aprovechar la repentina humedad, realizan un ritual meticuloso e instintivo. Cuando las nubes de tormenta comienzan a dispersarse, la tierra saturada responde con una explosiva. Floración biológica. De pronto, la sabana rebosa de vida invertebrada. Impulsados por las insaciables demandas metabólicas de sus polluelos en crecimiento, los padres quedan atrapados en un agotador ciclo de búsqueda aérea de alimento. El suministro de proteínas de alto valor energético exige un delicado cálculo entre la energía gastada y la obtenida. Un oportunista de sangre fría descifra los rastros químicos dejados por las frenéticas salidas de los padres. Aprovechando esta breve ventana sin vigilancia, el depredador se aproxima. La nueva abundancia de la naturaleza está a punto de ser redistribuida de forma violenta. Al recorrer los últimos centímetros, la serpiente tensa su cuerpo musculoso para lanzar un ataque letal, pero la secuencia depredadora se rompe violentamente. Impulsada por una hiperagresividad maternal, convierte su propio cuerpo en un arma y obliga al oportunista de sangre fría a retirarse de inmediato. La amenaza desaparece entre el dosel gracias a la pura fuerza maternal. Su inversión biológica queda protegida y el frágil linaje genético sobrevive un día más. Para un observador inexperto, una manada de leones en reposo puede parecer indolente, pero esta profunda letargia es una obra maestra de conservación de energía. Diseñado como un hipercarnívoro, el cuerpo del león está preparado para breves y catastróficas explosiones. De fuerza cinética, aquí, cada caloría ahorrada es un arma almacenada. Son los únicos felinos de la Tierra que han convertido la organización social en un arma. Cuando estos estrategas supremos finalmente se levantan, no se limitan a cazar, ejecutan un devastador algoritmo biológico. Sin embargo, el dominio absoluto del león termina bruscamente en la orilla del agua. Aquí, la estrategia felina de la sabana se enfrenta a su rival evolutivo definitivo. El cocodrilo del Nilo, antiguo vestigio de los arcosaurios, no depende de la velocidad. Opera mediante un sigilo hidrostático y utiliza receptores de presión dérmicos para detectar las microscópicas ondas producidas por una manada sedienta. Suspendido en una flotabilidad perfecta, este leviatán acorazado sustituye las tácticas sociales por pura violencia biomecánica, una fuerza de mordida de 5.000 libras por pulgada cuadrada, diseñada no para cortar, sino para ahogar. Cuando el calor de los mamíferos se enfrenta a la paciencia de los reptiles, la jerarquía de la naturaleza queda en suspenso. En esta zona de transición, la corona siempre está en disputa.
A medida que la estación seca intensifica su dominio, las fuentes de agua de la sabana se evaporan hasta quedar reducidas a aisladas. Depresiones fangosas. Para los depredadores felinos dominantes, la necesidad biológica de hidratarse comienza a imponerse sobre su instintiva cautela. Beber significa renunciar a la ventaja sensorial. Al bajar la cabeza, su visión periférica queda gravemente limitada. Han entrado en un cuello de botella ecológico. El dominio absoluto del soberano de la emboscada. Sumergido en las profundidades turbias, un titán prehistórico reajusta su flotabilidad. En estas aguas oscuras, no caza mediante la vista. Guiado por una red de receptores de presión con forma de cúpula, determina las coordenadas exactas de la manada al detectar las vibraciones rítmicas y microscópicas producidas por sus lenguas al beber. Aquí, sobrevivir depende de un cálculo de reflejos que se resuelve en una fracción de segundo. Las fibras musculares de contracción rápida de los felinos se enfrentan al antiguo chasquido de las mandíbulas reptilianas. Segundo, la tensión inmóvil estalla en violencia acuática. Una tonalidad de músculo acorazado desafía la gravedad y lanza un ataque cinético diseñado para arrastrar el calor de los mamíferos hacia la oscuridad agresiva. La emboscada se desvanece, pero el mensaje es brutalmente claro. En la orilla del agua, la supervivencia no es más que una tregua negociada. Para los monarcas absolutos de la sabana, el precio de una sola gota de agua es la constante y amenazante sombra de la muerte. El violento intercambio de fuerzas llega a su fin. Mientras la adrenalina se metaboliza, ambos depredadores retroceden hacia sus respectivos dominios, atrapados en un punto muerto biológico dictado por los límites del gasto energético. El abrevadero recupera lentamente su engañosa tranquilidad. En el cálculo ecológico general, este enfrentamiento nunca fue una guerra nacida de la malicia. Fue simplemente una brutal negociación de fronteras, en la que el agua es la moneda definitiva. Mientras el sol ecuatorial graba el recuerdo de este encuentro sobre la tierra agrietada, la sabana se prepara para el relevo nocturno. Los felinos sanarán. El leviatán esperará. Porque en este antiguo escenario de supervivencia no existen vencedores permanentes. Solo existe el ritmo eterno e implacable de la vida que exige resistencia a cada corazón que late. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad. Pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa.
El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico, esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada.
Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual, cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan. Sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo, al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. Dentro de este microclima denso y enmarañado, las especies pequeñas no solo se esconden, se integran mediante una rápida termorregulación y una aguda sensibilidad sísmica, convierten las raíces entrelazadas en una avanzada red de alerta temprana. Impulsadas por una intensa competencia por los recursos, las especies han desarrollado armas morfológicas especializadas, desde corazas reforzadas hasta apéndices cinéticos de alto impacto. Cada choque físico es una apuesta calculada de energía metabólica. El vencedor obtiene el mayor premio ecológico, acceso exclusivo a reservas calóricas y derechos reproductivos. En esta dura fortaleza costera, el conflicto es el crisol que empuja la evolución hacia adelante. Más allá de los implacables vientos salinos, el denso interior del matorral costero forma un escudo biológico casi impenetrable. Aquí,
El dosel entrelazado crea un microclima estable que protege la vida de la abrasadora radiación ultravioleta. Sobrevivir aquí no siempre exige un choque físico. Es una lección magistral de conservación de energía. Los ritmos diarios de conducta están dictados por los cambios de temperatura. En lo profundo del matorral, una piara de jabalíes remueve intensamente el suelo. Sus hocicos altamente modificados actúan como poderosos arados biomecánicos, guiados por una corteza olfativa capaz de detectar reservas calóricas bajo tierra. Concentrados por completo en buscar alimento, no advierten que el calor de sus cuerpos acaba de revelar su ubicación exacta a un depredador oculto. El tigre confía en su camuflaje natural. Sus rayas verticales se mezclan a la perfección con las sombras de las hojas de palma, volviendo invisible a un depredador de 200 kilos. Los jabalíes poseen un olfato excepcional, a menudo superior al de los perros. Para contrarrestarlo, el tigre vigila constantemente el flujo del aire y avanza a contraviento, de modo que su olor se disperse en dirección opuesta. La pata de un tigre es una obra maestra de supresión acústica. Gruesas almohadillas de grasa absorben todo el peso de su cuerpo, mientras un sistema especializado de ligamentos mantiene las garras completamente retraídas, garantizando un silencio absoluto. Pero la naturaleza es impredecible. Un repentino microcambio en el viento costero altera el flujo del aire. Al instante, la firma química del tigre llega directamente a los sensibles hocicos de los jabalíes. Sus receptores olfativos procesan el olor del depredador en milisegundos. Una enorme descarga de adrenalina inunda sus cuerpos. Obligado a reaccionar, el tigre abandona el sigilo. Sus fibras musculares de contracción rápida se activan al mismo tiempo, liberando energía elástica acumulada para lanzar 200 kilos hacia adelante. La persecución cinética comienza. La emboscada estalla en una carrera de alta velocidad. Impulsado por enormes contracciones musculares, el depredador de 200 kilos alcanza los 60 kilómetros por hora en segundos. Pero es un reloj biológico en cuenta regresiva. Debe asegurar la presa antes de que el ácido láctico paralice sus patas. Pero un depredador supremo está hecho para atravesar el caos. La corteza visual del tigre filtra al instante las distracciones y se fija en un individuo ligeramente más lento. La sentencia está dictada. Toda su energía cinética se concentra ahora en una sola presa. La violenta transacción ha terminado. El resto de la piara sobrevive un día más, dejando atrás al más débil. Para el tigre, esta victoria teñida de sangre aporta una enorme carga de calorías, alimentando su dominio sobre el implacable matorral costero. Guiado por instintos profundos, el depredador supremo busca el refugio del matorral denso. Reclama un escondite oculto, un espacio silencioso donde el olor persistente de la cacería pueda disolverse con seguridad en la brisa del atardecer. En el dosel completamente oscuro, una maravilla de la evolución ilumina la noche. Bajo este resplandor suave, el soberano del matorral vigila en silencio el bosque dormido. El Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico.
En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico.
Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo. Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada
puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa.